Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la siguiente ponencia. El tema de la siguiente ponencia será enrutamiento IP con dispositivos MikroTik en GNS3, ¿verdad? En el tema de telecomunicaciones y electrónica. Nuestro siguiente ponente es el ingeniero en telecomunicaciones y electrónica Kevin Martínez, graduado de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, maestrante en gestión de tecnologías de la información, docente de la Facultad de Ingeniería en UNITEC de Honduras, con certificaciones en equipo Ubiquiti y MikroTik. Además, ejecutivo de seguimiento tecnológico en Tech4Dev, mentor y tallerista en temas de tecnología y miembro IEEE desde hace 7 años. Le cedo la palabra al ingeniero Kevin Martínez. Muchas gracias, Germán. Un gusto a todos en la sala. Me presento, soy Kevin Martínez y pues espero que hoy vayan a aprender un poquito más sobre este ambiente que vamos a estar trabajando en la parte de networking. Así que vamos a iniciar la presentación. Permítanme. ¿Me confirma, Germán? Sí, ingeniero, se mira. Bien. Nuestro objetivo va a ser comprender la configuración de enrutamiento IP con dispositivos MikroTik en un ambiente virtualizado utilizando GNS3. Y viene la primera pregunta, ¿por qué virtualizar? Cuando nosotros comenzamos a estar en pandemia, ¿verdad? Y en academia nosotros comenzamos a utilizar distintos programas que simulaban o emulaban los dispositivos que nosotros utilizamos en la vida real. Y nosotros decíamos, ¿verdad? Que no es lo mismo, no es el mismo ambiente, no es lo mismo venir a conectar que estarlo haciendo en un simulador. Y entró ese debate en todas las universidades a nivel internacional. Pero la verdad es que en nuestra industria, el ambiente de virtualización no ha sido desde pandemia. Y estas herramientas no han comenzado a tener su auge desde el COVID. La verdad es que nosotros utilizamos la virtualización desde mucho antes. Y por eso es que nosotros podemos ver herramientas como GNS3 y otros simuladores. Por ejemplo, por ahí han escuchado de Packet Tracer, también la parte de Cisco, que ya son herramientas bien avanzadas. En el caso de GNS3 es una herramienta que ha venido creciendo por los años, tiene una comunidad bien grande, ¿verdad? Entonces, la parte de virtualización no es simplemente para comenzar a dar una solución, ¿verdad? Para academia, sino que nosotros en verdad lo utilizamos en la industria. Y es que la virtualización tiene ciertos beneficios. Cuando nosotros tenemos redes que son bien complejas, y el tiempo de servicio debe estar bien alto, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con nuestros cambios. Un pequeño comando en una red y se puede caer todo. Hace poco nosotros tuvimos que Facebook se cayó a nivel mundial el servicio. Y todo fue por un comando, ¿verdad? En la red interna de Facebook que se eliminó y ya no tenían contacto con el resto del mundo. Y es que se aisló ese servidor y en la parte de redes, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado y al virtualizarla nosotros podemos hacer estos experimentos. Y justamente eso nos permite GNS3. Y es que nosotros podemos tener el ambiente real, pero replicado a en un ambiente virtual. Y es que GNS3 es un poquito diferente a los otros simuladores que nosotros estamos más familiarizados. Generalmente utilizamos la parte de Cisco, ¿verdad? Con el Network Academy. Y en este caso, GNS3 es un poquito diferente, porque Packet Tracer lo que hace es tener configuraciones similares y es una réplica, ¿verdad? De las imágenes de los routers. Pero la limitante está en el que no es en sí la imagen real. Con nosotros en GNS3 sí logramos hacer eso. Y es que el simulador GNS3 nos permite manejar y diseñar cualquier red, ¿verdad? De cualquier tamaño.
Y es que nosotros en GNS3 utilizamos las imágenes reales. En el caso de hoy vamos a estar utilizando la imagen real de MikroTik. También nos da ciertos beneficios y es que GNS3 es un ambiente donde no está ligado específicamente a una marca. En este caso, nosotros podemos utilizar MikroTik, podemos utilizar Cisco, podemos utilizar Juniper, podemos utilizar Firewalls, podemos utilizar diferentes marcas, replicando de una mejor manera el ambiente que nosotros tenemos ya en la industria. Porque es muy raro que en una red nosotros tengamos todo el equipo de una sola marca. A veces hay marcas que son mejores para networking, a veces hay marcas que son mejores para firewalls, otras que son para servidores específicos, ¿verdad? Nosotros podemos replicar todo esto en GNS3. Y como les comentaba de que es una industria que no ha venido creciendo desde el COVID, sino que ha venido muchísimo antes, la base de datos de los equipos que nosotros podemos utilizar en GNS3 es bastante extensa. Claro que a los proveedores también les beneficia, ¿verdad? A los fabricantes les beneficia de que sus equipos estén en un ambiente virtual. Porque yo puedo comenzar a diseñar mi red desde cero en GNS3 sin tener que comprar el equipo. Ahí me estoy ahorrando muchísimo dinero. Y ese es otro de los beneficios por los cuales nosotros debemos virtualizar. Uno de ellos es que cuando nosotros probamos cambios, ¿verdad? Y no estamos seguros de que vamos a poder lograr lo que nosotros queremos con las configuraciones, estamos en un ambiente donde no importa si se destruye la red, es un ambiente seguro. Nosotros como ingenieros no probamos nuestra tecnología ya en el mundo real. Vamos por pasos. Y antes de poder hacer los cambios ya en vivo, tenemos que probarlos en un ambiente que sea relevante, pero que también nosotros tengamos cierta seguridad. Y por eso es la virtualización. Tenemos que tener algo en cuenta con el simulador GNS3 y es que utiliza el hardware real. Así como nosotros colocamos, ¿verdad? Que un router va a tener 256 megas de memoria RAM, en GNS3 eso es lo que en verdad va a utilizar del servidor donde esté alojado. En ese caso, GNS3 nos permite a nosotros virtualizarlo en nuestra computadora o lo podemos virtualizar en un servidor externo. Para el caso de hoy, vamos a estar utilizando un servidor externo, una máquina virtual, utilizando la máquina virtual de GNS3. Y es que el ambiente virtual de GNS3 a nosotros nos permite utilizar máquinas virtuales, utilizar recursos reales y tener una mayor estabilidad. Porque nosotros aseguramos de que todos estos dispositivos que están conectados están en un ambiente donde sí va a funcionar. Muchas veces, cuando nosotros instalamos un router, ¿verdad? En una máquina virtual o tenemos la imagen, puede que no sea compatible con el procesador que nosotros tenemos o puede que no sea compatible con la arquitectura que nosotros manejamos. Así que el ambiente virtual de GNS3 nos ayuda muchísimo. Y en este caso les tengo aquí un código QR donde ustedes pueden ir a la documentación de GNS3, que se las voy a mostrar en este momento. Y es que la máquina virtual de GNS3 nos permite a nosotros tener diferentes configuraciones, porque nosotros ya le podemos asignar ciertos recursos a nuestra máquina virtual. Este es el proceso de instalación, ¿verdad? En este caso estamos utilizando, bueno, la documentación está utilizando VMware. El día de hoy lo vamos a estar utilizando en VirtualBox, pero la verdad es que no importa cualquier router que estén usando, ¿verdad? Siempre lo vamos a lograr. Y lo que hablábamos de que nos va a dar bastante estabilidad. Cuando nosotros iniciamos GNS3, y lo podemos ver en esta imagen, nos pregunta dónde queremos que nosotros podamos instalar los dispositivos de red, que puede ser routers, switches, computadoras, dispositivos finales, firewalls. Lo podemos instalar en la computadora de nosotros o lo podemos instalar en un servidor externo que tenga mayor procesamiento. A veces nosotros no necesitamos un servidor con una tarjeta gráfica, ¿verdad? Extremadamente potente, sino que si nosotros queremos simular un ambiente donde va a ser puramente de red, nosotros podemos utilizar un procesador que sea potente y memoria RAM. Y ya con eso nosotros, pues,
podemos generar un mejor ambiente. A diferencia de que nosotros creamos, perdón, el simulador o el ambiente virtual en nuestra propia computadora, en materia de recursos financieros, nosotros necesitamos tener un servidor más potente, pero que no tenga ciertas opciones. Por ejemplo, para mi servidor yo no necesito que tenga una excelente pantalla 4K, 144 Hz. No, ¿verdad? Así que si nosotros queremos hacer un laboratorio de redes en un ambiente virtual, nos enfocamos en otras cosas. Así es que mi presupuesto lo manejo más a memoria RAM, a un mejor CPU, en lugar de tener una tarjeta gráfica potente, unas luces RGB, tenemos pantallas 4K, ¿verdad? No es necesario. Así que nosotros podemos reducir costos porque nosotros no estamos comprando el equipo real, sino que estamos utilizando un ambiente virtual. Y si nosotros queremos cambiar de dispositivo, no es como que tenemos que comprar otro dispositivo. Muchos de los fabricantes tienen sus imágenes de manera gratuita, como es la parte de MikroTik. Hay otros fabricantes, como Cisco, que tienen equipo y las imágenes que deben ser pagadas. Pero ahí depende, ¿verdad?, del ambiente que nosotros quisiéramos replicar. Así que en la documentación de GNS3 ustedes pueden ir viendo paso a paso cómo puede ser la instalación de la máquina virtual para poder instalar los dispositivos de red en el ambiente virtual. En el caso de hoy vamos a estar trabajando con GNS3 instalado, ¿verdad?, en una máquina Windows, y solo para que tengan referencia de cómo es el comportamiento y cómo ustedes lo podrían replicar en sus casas, les voy a dar los specs de la charla de hoy. En este caso estoy trabajando con una computadora Core i5 de los procesadores allá del 2015, con 8 GB de RAM. Recordemos que estamos en Zoom, tenemos otras cosas abiertas, ¿verdad?, que no son de mucho peso, pero quiero que ustedes miren cómo es el ambiente virtual eh, para que tengan una noción de cómo va a ser al momento de replicarlo. Así que cuando nosotros iniciamos GNS3 aquí en la computadora, nosotros instalamos la máquina virtual y al iniciar la máquina virtual nosotros vamos a poder ver esto. En este caso, tenemos esta máquina virtual con la Virtual Machine de GNS3 específicamente. La pueden descargar desde la página oficial de ellos. Es totalmente gratuito. Y nosotros miramos de que ya está corriendo. En este caso, nosotros podemos obtener cierta información de cómo va el servidor, hacer ciertos upgrades, ¿verdad? Entrar a configuraciones ya más específicas que nos ayudan a nosotros personalizar de una mejor manera nuestro servidor. Hay miles de opciones en GNS3 y si ustedes vienen iniciando, podrían dejarlo así como viene por default. La verdad es que va a funcionar muy bien y van a poder lograr las cosas necesarias, ¿verdad? Y mucho más que eso para poder iniciar y para poder entender lo que es el servidor. En este caso, nosotros al iniciarlo tenemos esta pantalla. La máquina virtual de GNS3 está basada en un ambiente de Linux. Así que, como ustedes saben, el Linux no necesita tantos recursos, ¿verdad?, para trabajar. Así que se enfoca más en optimizar esos recursos y poder entregarlos en dispositivos que nosotros vamos a utilizar en nuestra red. Una vez que nosotros hayamos iniciado nuestra máquina virtual, nosotros podemos irnos al simulador GNS3. Vamos a abrirlo por acá. Y podemos ver cómo tenemos diferentes secciones en nuestro simulador. Hay partes que son similares a otros simuladores, por ejemplo, Packet Tracer, donde nosotros tenemos ciertas secciones de dispositivos. En este caso los tenemos en el panel izquierdo, ¿verdad? En la parte de arriba compartimos con otros simuladores diferentes opciones en la simulación. Por ejemplo, yo puedo abrir un nuevo proyecto, abrir un proyecto que ya tengo existente, puedo manejar diferentes snapshots
puedo ver las conexiones de mis interfaces, puedo entrar a la consola de todos mis dispositivos que yo vaya a ingresar. Y es que recordemos que como estamos utilizando imágenes reales, nosotros vamos a estar entrando, ¿verdad? Ya sea por consola, podemos entrar por Telnet, podemos entrar por SSH a servidores y así. De ahí nosotros tenemos en un ambiente virtual estas 4 opciones que nos permiten a nosotros encender todos los dispositivos a la misma vez, pausarlos, apagarlos todos o reiniciarlos todos. Tenemos que tener en cuenta de que cuando los vamos a reiniciar, hay ciertos dispositivos que van guardando la configuración automáticamente y otros dispositivos que no. Por ejemplo, si yo estoy utilizando un router MikroTik y lo reinicio, va a quedar con las configuraciones que yo estaba trabajando. Mientras que si yo estoy trabajando con un router Cisco, yo necesito guardar las configuraciones antes de hacer el reset. Cuando nosotros trabajamos en ambiente real, es muy importante la documentación y llevar un buen orden. Así que nosotros en los simuladores siempre vamos a encontrar diferentes opciones. Por ejemplo, agregar notas. Yo puedo agregar, por ejemplo, este es el router 1, ¿verdad? Aquí vamos a poner el router 2 y así. Podemos tener diferentes figuras. Si yo no me acuerdo, por ejemplo, este router, cuál era en específico, yo le puedo tomar una foto y adjuntarla aquí para mejor documentación. Eso nos ayuda a nosotros muchísimo cuando vamos escalando la red. Podemos tener diferentes figuras, rectángulos, elipses, líneas. Podemos bloquear todos los ítems que tenemos, acercarnos o alejarnos en la red, ya que al tener diferentes dispositivos, la red se nos va agrandando, ¿verdad? Y estamos trabajando en un ambiente donde tenemos cierto espacio, así que podemos acercarnos, podemos movernos, podemos tomar screenshots también de cómo está la red, por ejemplo, en la documentación o cuando tenemos cierto error, ¿verdad? Podemos decirle, miren, aquí está en este router cuando está conectado a este servidor, esa es la conexión que nos está fallando a nosotros, tenemos que irla a revisar al ambiente real. Y es importantísimo que nosotros vayamos a documentar nuestra red en el ambiente real ya con el simulador GNS3. Así que en este caso nosotros tenemos diferentes routers, tenemos diferentes switches, tenemos diferentes dispositivos finales, equipos de seguridad y tenemos como una sección donde los podemos ver absolutamente todos. Aquí nosotros podemos irnos a la sección que nosotros queremos, por ejemplo en la parte de routers, y podemos crear un nuevo template. En este caso nosotros podemos instalar un nuevo equipo desde el servidor de GNS3. Eso nos ayuda a nosotros bastante porque no tenemos que ir a buscar las imágenes, ¿verdad? Muchas veces con ciertos fabricantes es un poquito difícil encontrarlas, pero GNS3 nos permite esto. Y como ya es un programa que ya está bien avanzado, ¿verdad? Tiene ya toda una gran cantidad de usuarios que la tienen, así que nosotros podemos utilizar el servidor GNS3. Cuando nosotros entramos a la base de datos del servidor, podemos ver que tenemos diferentes firewalls, tenemos Aruba, Cisco, tenemos Fortinet, tenemos Huawei, pfSense también, WatchGuard, que son los que nosotros miramos en la industria. Así que podemos ver quién es el vendor, ¿verdad? De estos equipos. Tenemos diferentes empresas. Y todas estas empresas están asociadas a NS3 para que nosotros podamos utilizar sus equipos en ese ambiente virtual. También tenemos diferentes dispositivos finales, como pueden ser servidores. Por ejemplo, podemos tener un servidor Debian, CentOS, Fortimail, ¿verdad? Juniper, Kali Linux, que son los ambientes que nosotros utilizamos ya en la industria. En routers podemos encontrar marca Cisco, podemos encontrar de Linux, ¿verdad? El Danos, del Fortinet, Huawei, Juniper, y tenemos diferentes. Y justamente tenemos aquí el MikroTik, que es el que vamos a estar utilizando el día de hoy. Para los switches, nosotros tenemos diferentes opciones, ¿verdad? También no es tanto las opciones que nosotros tenemos aquí, y es que GNS3 está más enfocado a los otros dispositivos, a routers, a firewalls, para que nosotros los podamos utilizar.
Claro, ¿verdad? Que estos son los dispositivos que tienen mayor complejidad. Así que nosotros tenemos que saber configurarlos muy bien. El día de hoy vamos a estar utilizando diferentes routers y lo vamos a estar haciendo con MikroTik, así que ustedes pueden seleccionarlo, lo pueden instalar y lo va a descargar desde la base de datos de GNS3 que está ligada con la base de datos de la empresa MikroTik. Así que ustedes pueden utilizar imágenes en un ambiente seguro, ¿verdad? Y nos asegura de que nosotros, si las descargamos desde aquí, estamos utilizando una imagen real y no una imagen que ha sido alterada. Para la conferencia de hoy vamos a estar utilizando la imagen de MikroTik con el router OS en esta versión 6.49.1. Y es que nosotros, cuando ya la tenemos instalada, les va a aparecer aquí todos los diferentes routers que vamos a poder instalar en el servidor. Recordemos que el servidor está corriendo en el background y nosotros aquí podemos ver un resumen de cómo está el servidor. En este caso tenemos dos servidores. Uno, que es mi computadora que ustedes están viendo aquí, donde yo puedo correr diferentes appliances en la desktop, pero también podemos tener diferentes dispositivos en la máquina virtual. En este caso, como no tenemos todavía nada en nuestro workspace, tenemos un CPU bien bajo y la RAM viene que está al 22%, ¿verdad? Recuerden que esta máquina virtual está corriendo en Linux y mi computadora está corriendo en Windows. Así que este está virtualizado en Windows. Cuando nosotros instalamos la red, perdón, las imágenes, nosotros podemos cambiar diferentes configuraciones y arquitecturas en nuestros dispositivos. Por ejemplo, cuando yo agrego un router de router OS en MikroTik con esta imagen, yo la puedo arrastrar a mi espacio de trabajo donde puedo conectarlo, puedo agregar diferentes dispositivos, puedo manejar todo aquí en un ambiente gráfico y puedo cambiar las configuraciones. En este caso, podemos entrar a las configuraciones y podemos ver que va a estar utilizando 128 megas de RAM con un CPU virtual. Y en la parte de network, nosotros podemos tener diferentes adaptadores. Y es que esto a nosotros nos beneficia también. Porque podemos utilizar diferentes conectores que nosotros no podemos utilizar en la vida real así de un solo, ¿verdad? Muchas veces no tenemos ya para probar en un ambiente que es real la tarjeta de red específica que vamos a adquirir para poder configurarla en nuestra red. Pero en un ambiente virtual nosotros sí podemos utilizar diferentes tarjetas de red. En este caso tenemos dos adaptadores de tipo virtual, que son Ethernet. Pero podemos ver que tenemos diferentes tarjetas de red que utilizamos en la industria. Ethernets, gigabits, de diferentes marcas. Así que para la sesión de hoy vamos a estar utilizando esta de acá. Pero yo puedo aumentar la cantidad de adaptadores que yo voy a tener. En este caso vamos a tener este router simplemente con dos adaptadores de red, pero vamos a agregar otro. Y a este sí le vamos a agregar otra tarjeta de red. Y es tan sencillo manejarlo en un ambiente virtual porque simplemente aumentamos el número. Y aquí tenemos ya 3 adaptadores. Cuando nosotros vamos a conectar estos dispositivos a otros, podemos ver aquí en esta sección que nosotros podemos seleccionar el puerto. En este caso tenemos 2 Ethernets, ¿verdad? Como lo habíamos configurado, pero en este tenemos 3. Y es que simplemente al agregar una tarjeta de red va sumando, ¿verdad? Y va agregándose en la arquitectura. Algo que tenemos que tener en cuenta y es que cuando vamos a manejar en un ambiente virtual diferentes tarjetas de red, es un proceso similar a como lo hacemos en la vida real. Nosotros no podemos estar cambiando tarjetas de red cuando el dispositivo está encendido. Eso es uno, ¿verdad? Porque puede entrar en conflicto y no lo puede detectar. Así que, al igual que la vida real, cuando vamos a agregar una tarjeta de red, tenemos que apagar el dispositivo. Acuérdense siempre, ¿verdad?, de poder guardar las configuraciones. Y en este caso, GNS3 nos dicta otra regla. Y es que no podemos instalar otra tarjeta de red o hacer un cambio en los puertos que tiene cierto dispositivo cuando hay algo conectado. Por ejemplo, si yo interconecto estos dos routers,
y yo me voy a las configuraciones, que aunque el router esté apagado, yo no puedo venir y agregar otra tarjeta de red. Y esta es una limitante, ¿verdad?, que tiene el simulador. Así que tenemos que recordar que cuando lo vamos a hacer, tenemos que desconectar todos los dispositivos, tenemos que apagar nuestros dispositivos. Y por eso la documentación es muy, muy importante, porque al desconectar todos los puertos de red de un dispositivo, tenemos que volverlos a conectar y la documentación nos ayuda. En este caso, nosotros tenemos estas dos conexiones, esta conexión, perdón, entre dos routers, y podemos ver en el resumen de nuestra topología que tenemos dos routers, el 1 y el 2. El 1 es el de la izquierda, el 2 es el de la derecha. Pueden ver que cuando lo selecciono aquí en el resumen, se cambia de color a un color más gris. Y en este caso seleccionamos el otro y se cambia. Nosotros podemos ver un indicador, en este caso color rojo, y es que nos dice que este dispositivo está apagado. No hay que confundirlo con estos indicadores aquí, porque eso nos dice que esa interfaz no está encendida. Así que, aunque nosotros tengamos, ¿verdad?, este dispositivo encendido, pueda que tengamos este rojo. Y aquí en nuestro resumen de topología podemos ver también las conexiones. Yo puedo ver que mi MikroTik 1, mi router 1, está conectado aquí por el puerto Ethernet 1 hacia el puerto Ethernet 2 a un router que tiene ese nombre y es el segundo router de acá. Así que en el resumen de topología miramos los dispositivos que nosotros tenemos en la red, el estado de los dispositivos y también todas las conexiones. Si yo agrego un dispositivo final, por ejemplo, una máquina, una computadora, a mí me pregunta que en qué servidor lo quiero conectar, en la computadora o en la máquina virtual. Lo vamos a conectar en la máquina virtual para tenerlo todo allá. Me parece que sí, ahí está. Y nosotros podemos, por ejemplo, conectar el Ethernet 2 a la máquina virtual, que también tiene un puerto de Ethernet. Y miramos aquí en el resumen de la topología cómo esto ha cambiado, se ha actualizado. En este caso tenemos el Ethernet 1, ¿verdad?, conectado al otro router y el puerto de Ethernet 2 está conectado al puerto E0 de la PC1. Así que cuando nosotros seleccionamos el dispositivo, cambia de color, pero también cuando seleccionamos la conexión, aquí podemos ver que cambia de color. Se cambia a color rojo. Y eso nos ayuda muchísimo, porque en la vida real, cuando nosotros tenemos tantas conexiones, ¿verdad?, siempre tenemos que asegurarnos de que todo esté bien categorizado y de que todo esté bien documentado. Para esto hay estándares y normas y buenas prácticas en la industria. Pero así como están esas buenas prácticas, tenemos que replicarlas aquí en GNS3. Y esto nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Si se nos perdió algo, eso nos ayuda muchísimo para lograr encontrarlo, pero es importante siempre hacer la documentación. Como nosotros estamos trabajando con ambientes reales, voy a eliminar este de aquí. Vamos a encender estos dos routers. Y quiero que miren y recuerden de que este router está utilizando 128 megas de RAM y este también está utilizando 128 megas de RAM. Vamos a encenderlos. Primero vamos a encender ese de la izquierda. Y solo para que tengan una noción de cómo el ambiente virtual afecta a una computadora, ¿verdad? Pueden ver de que el CPU ahorita ya aumentó a 100. Recuerdan que estaba bien, bien bajo, ¿verdad? Cuando estaba apagado. En este caso, nuestra RAM subió un poco. Antes estaba en 20%, ahora subió a 23.2%. El CPU ahorita se fue al máximo y es que el router se está iniciando. Nosotros, como estamos trabajando con ambientes reales, con imágenes reales, tenemos que entrar a las configuraciones de él mediante la consola. Y GNS3 trae por default cierto software extra, ¿verdad? En este caso estamos utilizando PuTTY, pero con la versión de SolarWinds, que es SolarPuTTY. Cuando nosotros iniciamos el router, podemos ver que lo que nos está
imprimiendo, ¿verdad?, en nuestra consola es lo que en verdad estaría pasando en un ambiente con un router en físico. Así que el boot time, ¿verdad? Tenemos que tenerlo en cuenta, la memoria RAM, cuánto tiempo se va a tardar, depende de las configuraciones que yo tenga conectadas, ¿verdad? Que tenga configuradas, perdón. Todo eso lo vamos a encontrar ahí. Así que mientras este se inicia, vamos a ir realizando cierta arquitectura aquí en nuestra red para hacer una pequeña demostración. Así que vamos a agregar un switch. Todo lo vamos a instalar en la máquina virtual. Permítame aquí, vamos a ver. ¿Dónde está? Bien. Vamos a agregar otro. Y vamos a agregar otro. Nosotros las conexiones las podemos realizar con esta opción de aquí, en un ambiente virtual, y seleccionamos el puerto de red que tenemos disponible a uno que tengamos disponible en el otro dispositivo. Bien, así que en este caso vamos a tener más configuraciones aquí en el switch con el router y este otro switch con este otro router. Al tener diferentes conexiones, podemos ver los dispositivos que están encendidos. En este caso, en el resumen, como en nuestro workspace, tenemos estos indicadores verdes y estos indicadores rojos, que nos dicen, este dispositivo está encendido. Los switches ya vienen encendidos por default, los routers no, ¿verdad? Y si nosotros queremos agregar, por ejemplo, una máquina virtual aquí, que sería un dispositivo final, la podemos conectar y podemos ver que la computadora tiene un indicador color rojo y el switch color verde. Al igual que nos dice el resumen de la topología, nosotros tenemos verdes para los encendidos y rojos para los apagados. Vamos entonces a entrar a este router MikroTik que ya tuvo que haber iniciado. Entramos por consola. Y vamos a poder ver que como esta es una imagen nueva, nos pide un login. Las credenciales en un router MikroTik, que tiene por default, son admin y la password pues no tiene. Y en este caso iniciamos, podemos ver el logo de MikroTik, ¿verdad? Nos pregunta que si queremos ver la licencia. Esto es todo el protocolo que nosotros utilizaríamos o pasaríamos para poder configurar un ambiente o un router real. Porque viene dado por la imagen, no viene dado por el simulador en sí, sino que si MikroTik o si Cisco o si Juniper, Huawei cambian algo en el inicio de cada dispositivo, nosotros lo vamos a ver reflejado acá. Esto hace que nuestro equipo de trabajo esté más familiarizado con los dispositivos, porque como ellos manejan eso del día a día, y saben de que cuando conecto un router MikroTik por primera vez tengo que pasar por este proceso, ellos van a entender este ambiente, ¿verdad? En este caso vamos a configurar una nueva contraseña porque me lo pide el router OS y podemos entrar. Si se fijan, ya entramos por consola a nuestro dispositivo y podemos ver aquí que estamos en el dispositivo 1. Nosotros en el resumen de la topología tenemos ciertas configuraciones. Nos dice que estamos entrando por Telnet a esta dirección IP con este puerto porque internamente NS3 lo que está haciendo es esa conexión. Nosotros estamos utilizando un programa real, ¿verdad? Para poder entrar a nuestros diferentes dispositivos. Por ejemplo, pueden utilizar este programa para entrar a sus servidores que están alojados en la nube o para entrar a los routers que ustedes tienen en su rack. Estamos utilizando exactamente el mismo programa en un ambiente totalmente real, pero es virtual. Así que pueden ver que lo que hace GNS3 es que todos los mete en una sola red, pero con diferente puerto. En este caso, el router 2 tiene la misma dirección IP, pero va a acceder mediante Telnet a él en el puerto 5002, a diferencia del puerto 5000 que lo está haciendo con el MikroTik 1. Como mi router ya está iniciado,
ya no está consumiendo tanto CPU, sino que la memoria RAM siempre la mantiene, ¿verdad? Y eso también depende de las configuraciones que nosotros manejemos en cada dispositivo. Pueden ver que el nivel de CPU de mi máquina virtual ya bajó nuevamente. Cuando nosotros trabajamos en ambientes virtuales, tenemos que tener en cuenta de que los recursos pueden ser dinámicos. Por ejemplo, si yo miro de que mi máquina virtual ya está al tope, aunque no esté pasando mucho tráfico, aunque mis dispositivos ya hayan sido iniciados, entonces eso me da una idea a mí de que como ingeniero yo tengo que adquirir más recursos, ¿verdad? Ya sea un ambiente virtual o un ambiente real. Así que nosotros podemos ver el resumen de todos los dispositivos, cómo afectan a nuestro servidor que está corriendo en Linux. Vamos a iniciar ese otro router, que es el router 2, y miren cómo el CPU va a volver a incrementar. En este caso, la memoria RAM no incrementó mucho. Y es que los dispositivos MikroTik no necesitan tanta memoria RAM como otros dispositivos. Y el CPU al iniciarlo pues van a utilizar todo lo que tengan disponible. Así que por eso se nos va al 100. Pero recordemos de que no podemos asignar tampoco el 100% de nuestro CPU real a la máquina virtual. Siempre tenemos que dejar o asignar cierta cantidad de recursos, ¿verdad? A nuestro ambiente virtual. En este caso, vamos a esperar a que inicie y podemos tomar algunos comentarios por mientras. Entonces, Germán, no sé si me ayudas con alguna pregunta a los asistentes. Y es que me gustaría saber qué ambientes virtuales han utilizado ustedes en networking. Sí, ¿tenemos alguna pregunta de parte de los participantes? Si no, Germán, entonces podemos seguir. Sí. Perfecto. Nosotros podemos ver de que el CPU sí va incrementando, ¿verdad? A medida este segundo router va adquiriendo esos recursos, pero podemos ver de que en nuestra computadora el ambiente todavía se mantiene a un nivel estable. No es recomendable de que pase de un 80, 85%, ¿verdad? De los recursos que tenemos para que todo el sistema esté estable, porque si mi computadora llega a un CPU de nivel 100, memoria RAM de nivel 100, mi máquina virtual también va a tener esas limitantes. En este caso, la desktop no solo está corriendo GNS3, está corriendo los diferentes programas que yo tengo abiertos, está corriendo la conexión entre ellos. Para esta sesión también está corriendo el Zoom, compartiendo pantalla. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? No le vamos a dar a la máquina virtual el 100% de nuestro CPU. Miren cómo ya la máquina virtual, el CPU ha bajado, significa que nosotros ya pues le hemos iniciado nuestro router y vamos a poder entrar a él mediante consola. Así que igual que el primer router, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí la iniciación de un router MikroTik. En este caso vamos a poner diferentes contraseñas y ya entramos. MikroTik también permite utilizar la configuración, ya sea por consola, por Telnet, por SSH, pero también podemos utilizar Winbox, que es la herramienta de gestión de manera más gráfica para estos routers. Para lograr hacer esa conexión, nosotros podremos utilizar el NAT o el Cloud, dependiendo de la configuración que ustedes tengan, ¿verdad? Y poder como sacar ese ambiente a un ambiente ya combinado entre virtual y real aquí en nuestros dispositivos. Para el ambiente de hoy vamos a estar utilizando todo por Telnet. Así que nosotros podemos entrar a las configuraciones y vamos a hacer un pequeño resumen de cómo es la imagen virtual de un router MikroTik
con router OS 6.49.1 en GNS3. Nosotros podemos ver aquí diferentes configuraciones, pueden ver que son bastantes, ¿verdad? Pero MikroTik lo une todo mediante diferentes folders y diferentes acciones. Podemos ver diferentes colores, por ejemplo, estos que están en color morado, que son ya configuraciones específicas, y tenemos estos que están en color azul, que son folders donde adentro tenemos más configuraciones. Así que comencemos nuestra demostración con este router y vamos a ir documentando una pequeña red para hacer una demostración. Así que vamos a agregar otra computadora a este switch. Y todo esto lo vamos a meter en una sola red. Pueden ver que podemos cambiar el estilo. En este caso, vamos a tener, a ver, alfa aquí. Okay. Ya lo hicimos transparente. Y podemos comenzar la documentación. En este caso vamos a tener esta red con un tag. Así que esta va a ser la 192.168.88.1. Vamos a estar trabajando en un PLK24. La documentación siempre va primero, a diferencia de hacerlo ya de un solo, ¿verdad? Porque esto nos ayuda a nosotros a poder configurarlo y es una buena práctica. Vamos a tener ahora nosotros otro recuadro. Vamos a hacer transparente. Y es que vamos a tener otra red en este segmento. Vamos a bajar esto acá. Y aquí esta red que nosotros vamos a manejar, como estamos manejando redes IPs, vamos a colocarle la .89.0, perdón, en un PLK24. Aquí vamos a cambiar esta parte de acá. Y es que cuando nosotros hacemos la documentación podemos ir viendo los diferentes errores, ¿verdad? Que podemos ir manejando en una red y poder solventarlos antes de que nosotros vayamos a realizar los cambios en la red. Tenemos estas dos redes y vamos a terminar con una tercera red. Vamos a poner esto transparente. Y es esta de acá, que va a ser nuestro backbone, ¿verdad? En este caso, como es la WAN, vamos a tener una 190, vamos a poner una 10.0.0.0 para poder identificarla de una mejor manera en un tamaño PLK30. Así que, tal como nosotros podemos diseñar una red en la vida real, vamos aplicando las mismas gestiones, los mismos procesos aquí en un ambiente virtual. La documentación es importantísima. Así que vamos a nuestros routers y vamos a comenzar la configuración del enrutamiento IP, del direccionamiento IP, perdón. En MikroTik nosotros tenemos una sección y es un folder que se llama IP. Dentro de IP no solo están las direcciones IP, sino que hay diferentes configuraciones que tienen que ver con el direccionamiento IP. Así que entremos aquí en este folder y podemos ver todas las diferentes configuraciones que están dentro de este folder. Por ejemplo, manejamos las direcciones de red, las tablas ARP, el protocolo DHCP, ¿verdad? El servicio, perdón, DHCP, servicio de DNS, tenemos el servicio de firewall, hotspot, IPsec, los pools para el DHCP, las rutas que nosotros vamos a manejar, y todo esto está dentro de la sección IP. Así que vamos a entrar al address porque es lo primerito que queremos hacer. En este caso, miremos las diferentes configuraciones. Ya no tenemos folders dentro de esta categoría, pero sí tenemos estos morados que habíamos dicho que son configuraciones.
En este caso vamos a encontrar diferentes configuraciones o diferentes funciones que siempre las vamos a ver en diferentes folders. Por ejemplo, print y export. Y es que cuando nosotros manejamos un print, nosotros podemos ver un resumen de las configuraciones que nosotros tenemos en el IP address. Si nosotros nos vamos al firewall, podemos ver las configuraciones que están en el firewall. Y así, con el comando print. Si nosotros queremos ver las configuraciones, pero también poder replicarlas a otro dispositivo, utilizamos el comando export. Y es que nos va a generar el script con las configuraciones que nosotros podemos copiar a otro dispositivo para poder copiarlas, ¿verdad? Para poder tener una réplica exacta de todo lo que se tuvo que configurar para tener la red en cómo está. En este caso, podemos ver que no tenemos ninguna address asociada a ninguno de los puertos. Y aquí es importante la documentación en la parte de los dispositivos. Hay un botón en GNS3, que es este de acá, que nos permite Show Hide Interface Labels. Podemos ver que es más fácil a nosotros ver los puertos que están conectados a cada dispositivo, a diferencia del resumen de la topología. Ahora, esta es una ventaja de un ambiente virtual, porque cuando nosotros trabajamos en un data center y no está bien documentado todos los cables, es un dolor de cabeza poder saber este cable para dónde va. Imagínense que fueran puertos de fibra, ¿verdad? ¿Es este cable para qué cliente va si no está documentado? En un ambiente de simulación nos permite tener más información ya de un solo. Así que cuando nosotros comenzamos a manejar nuestros equipos, cuando comenzamos a aprender sobre la configuración de redes, sobre el manejo de redes, o queremos introducir a alguien más al manejo de redes, hacerle un ambiente virtual es de beneficio porque tiene mayor información y es más fácil para ellos que un ambiente real. Lo que nosotros queremos al poder enseñar desde un ambiente virtual como GNS3 es de que se familiaricen en cómo deben ser las habilidades que tienen que tener para crear una red. Yo ya sabía cuántos puertos de red tenía que tener acá porque ya sé los dispositivos que voy a conectar. En el otro lado necesitaba más puertos de red. Así que, porque yo sabía que iba a conectar más dispositivos. Pero esas son habilidades que uno va adquiriendo con la experiencia, ¿verdad? Al trabajar diferentes redes. Y cuando alguien viene iniciando en la parte de enrutamiento y la parte de networking, esta es una gran herramienta para poder lograrlo. Así que podemos ver que nuestra red LAN va a estar conectada en el Ethernet 2. Así que nuestro gateway de esta red LAN debería estar configurada al Ethernet 2. Vamos a ver las configuraciones entonces que tenemos nosotros en GNS3. Y nosotros tenemos aquí el comando add. Y es que nosotros podemos agregar addresses, broadcast, un comentario. Podemos copiar la configuración de otro comando que ya teníamos anteriormente o ya configurado. Podemos deshabilitar cierta configuración. En lugar de borrarla, podemos deshabilitarla, ¿verdad? Podemos seleccionar la interfaz, la máscara de red y la red que vamos a estar utilizando. En este caso, como estamos configurando este puerto de aquí, vamos a agregar el address y va a ser la 192.168.88.1. MikroTik me permite hacer esto. Puede estar trabajando en un pleca 24. Ahora, esta IP address se la estoy agregando ¿a dónde? Hasta este momento yo no he entrado a un puerto en específico como lo haríamos en otras marcas. Aquí yo tengo que especificar qué puerto voy a estar utilizando. Así que pueden ver la configuración interface y vamos a estar utilizando el Ethernet 2. Así que vamos a ver aquí Ethernet 2. Bien. Vamos a hacer esto. Bueno. Entonces ya está configurado. Si nosotros vamos a ver el print, podemos ver el resumen, ¿verdad? De las configuraciones y podemos ver que tenemos un número asignado a cada configuración
y de ahí los detalles de la configuración. En este caso, configuré la 88.1 en un pleca 24. Él automáticamente detecta qué red es y la interfaz a la cual nosotros la conectamos. Excelente. Bien, entonces vamos a ver que para hacer el enrutamiento también necesitamos poder configurar esta red de acá. Y ahora vamos a configurarla en el puerto Ethernet 1. Como estamos dentro de la configuración del IP address, el enrutamiento, perdón, el direccionamiento, lo hacemos desde aquí. Igual que como lo hicimos con el otro puerto, hacemos el comando add y ponemos el address. Y en este caso vamos a estar utilizando la red 10.0.0.0 en un pleca 30. Vamos a poner la primera dirección disponible al lado izquierda y la segunda al lado derecho. Así que nosotros vamos a tener la punto 1 en un pleca 30 en el puerto Ethernet 1. Hacemos un print para confirmar las configuraciones y podemos ver que nosotros tenemos ya la configuración 0, tenemos la configuración 1 y podemos ver que está asignada a diferentes interfaces. Así que este router ya está configurado. Vamos ahora a este. Nos vamos ahora al router 2. Así que vamos a movernos aquí un poquito. Y ahora, en el router 2, vamos a entrar a la sección IP y queremos ver la gestión de addresses. Aquí vamos a agregar el address 10.0.0.2 en un pleca 30, que es el que viene de la red 1, ¿verdad? Vamos trabajando de izquierda a derecha, así que podemos ver que esta va a ser el puerto número 2. Perdón, la dirección IP, la segunda dirección IP disponible, y lo vamos a configurarlo en el interface Ethernet 1. Agregamos ahora nuestra red LAN para este segmento, donde vamos a estar utilizando la 89, la red 89, así que en el Ethernet 3 nosotros tenemos que configurar la 89. La Ethernet 2 la vamos a dejar sin configurar. Entremos ahora aquí. Vamos a visualizar nuestra red. Y vamos a agregar la red 198.168, 192.168.89.1 en un pleca 24 a la interface Ethernet 3. Hacemos un print y verificamos de que están bien las direcciones IP. Cuando nosotros trabajamos en enrutamiento en GNS3 y tenemos diferentes redes, nosotros tenemos que configurarla no solo en los routers, sino en nuestros dispositivos finales, porque estos son los que nos ayudan a nosotros a hacer las pruebas, a verificar de que este cliente que está en ciudad tal puede comunicarse con este otro cliente según las configuraciones que yo tengo en mi red simulada. Así que vamos a entrar. Permítanme. Vamos a entrar a esa computadora. Bueno, las tenemos apagadas, las vamos a encender. Vamos a permitir el acceso. Ahí está. Y vamos a encender esta otra también. Perfecto. Las computadoras no necesitan tantos recursos. Pueden ver que se está iniciando. Y la verdad es que el CPU no ha subido considerablemente. La memoria RAM va subiendo a medida que nosotros vamos agregando más dispositivos. Pero la podemos bajar, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un router que yo no estoy utilizando, yo sé que si yo tengo limitantes en mi virtualización, yo puedo ir apagando ese router, ya las configuraciones fueron guardadas, puedo apagarlo y esos recursos utilizarlos en otra parte de mi ambiente virtual. Esto cuando tenemos limitaciones. Obviamente, dependiendo de la complejidad de la red y la industria, ¿verdad?, en la que estamos trabajando, podemos hacer estos cambios o tendríamos que pensar de que no, yo estoy, la verdad, trabajando con mi equipo de trabajo en un ambiente virtual antes de pasar al ambiente real y estamos trabajando con redes importantes. Entonces,
en lugar de estar apagando aquí routers, computadoras, servidores, es mejor instalar la máquina virtual en un servidor con mayor capacidad. Pero eso depende del caso, ¿verdad?, en el que estamos trabajando. Vamos a entrar por consola a esta máquina virtual. Aquí, que es la PC2. Podemos ver su nombre, PC2. Y vamos a configurar la dirección IP. Así que vamos a poner IP address. Será 192.168.88.10. Vamos a hacer un pleca 24. Vamos a ver. Ah, perfecto. Y nos pide a nosotros configurarle también el gateway. En este caso va a ser la 88.1. Permítanme. Vamos a ver qué pasó aquí. Pero bueno, por el tiempo no vamos a solucionar ese problema. Lo que vamos a hacer es que vamos a probar conectividad en nuestros diferentes routers, ¿verdad? Podemos ir creciendo nuestra red. En este caso también podemos configurar DHCP para nuestros dispositivos finales desde nuestro router MikroTik. Y aquí depende de la imaginación de cada uno, ¿verdad? En este caso yo estoy haciendo un ambiente relativamente pequeño para que nosotros podamos entender cómo es el funcionamiento. Pero si ustedes tienen ya un laboratorio, una topología que quieren probar y por ejemplo, ya la aprobaron en otro simulador, podemos replicarla, ¿verdad? Y la única limitante que nosotros vamos a tener van a ser los recursos de nuestros servidores. Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros no tenemos limitantes de dispositivos en la versión que manejamos. Si se fijan, GNS3 ustedes lo pueden descargar gratuitamente y no va a hacer cambios. Así que nosotros podemos tener la cantidad que nosotros queramos de dispositivos, pero tenemos que tener en cuenta que la limitante es, son los recursos. Así que vamos a configurar aquí la red. Teníamos un pequeño error donde no va address, solo IP. Y lo que hace GNS3 es que busca duplicidad de la dirección IP para que no hayan problemas en la red. Así que en este caso no hay duplicidad y ya tenemos nuestra IP configurada. Vamos a hacerlo en la PC1. Entramos siempre por consola. Ponemos IP. Y en este caso estamos en la LAN, la 89.0. Así que vamos a mover esto un poquito para acá. Bien. Y tenemos el IP 192.168.89.10. Le vamos a poner la misma, ¿verdad? Pero en otra red. Y vamos a configurar siempre el gateway, que sería la 89.1. Busca duplicidad en las direcciones IPs y cuando no encuentra una IP duplicada, pues la configura porque está disponible. Así que nosotros ya tenemos nuestros PCs configurados. Podemos probarlos, ¿verdad? Haciendo un comando de ping a nuestro gateway, que sería la 89.1 en este caso, y podemos ver qué nos está respondiendo. Ahora, ¿qué significan estos paquetes y qué significan estos tiempos? Significan de que aunque está conectado directamente, estos tiempos son reales, porque estamos trabajando con imágenes reales, con recursos reales, y esta es una diferencia a otros simuladores, por ejemplo, Packet Tracer, donde estos tiempos no sabemos específicamente qué son. Aquí depende de mi CPU, depende de la memoria RAM que tenga mi router, depende de las configuraciones que tenga mi router, ¿verdad? Eso hace que en el ambiente real, aunque sea virtual, cambie tiempos. Bien, así que
Nosotros, como ya tenemos conectividad en nuestros PCs, vamos a probar el otro, siempre como buena práctica, ir probando las diferentes secciones de nuestra red. Vamos a ver que también nos está respondiendo. Ahí está, perfecto. Bien. Nosotros ahora tenemos ya nuestra topología configurada, ¿verdad? Pero nos hace falta el enrutamiento. Cuando nosotros ingresamos a esta PC, podemos ver que si queremos entrar o probar conectividad hasta el otro lado, que sería la 2, no nos está respondiendo. Y es que nosotros aquí, aunque esté todo bien conectado, aunque esté todo bien configurado en nuestros enrutamientos, no vamos a poder tener conectividad más allá de nuestra red local. Porque cuando el paquete llega al router y viene desde la computadora, el router todavía no sabe para dónde enviarlo. Y el enrutamiento nosotros lo podemos hacer de diferentes maneras en MikroTik. Así que vamos a ver en el router las diferentes opciones que tenemos en enrutamiento. Podemos ver que en la sección de IP tenemos el comando route. Entramos a esta sección y nosotros podemos agregar diferentes rutas, que estas son rutas estáticas. Pero si nosotros regresamos aquí, nos vamos al menú principal, podemos ver que hay otro segmento en MikroTik para enrutamiento que se llama routing. Entremos a ese y miremos las diferentes configuraciones que tenemos. Aquí tenemos protocolo BGP, BFD, OSPF, RIP, que estos son los que MikroTik soporta a la fecha, ¿verdad? En esa imagen, que era la 6.49.1. Por ejemplo, si nosotros sabemos, ¿verdad?, de que MikroTik a la versión 7 ya agregó otros protocolos de enrutamiento, entonces debemos instalar esa para poder probarla en nuestra red, a ver si hacer el upgrade en nuestros routers en la vida real nos va a funcionar o no. Y aquí lo podemos probar en un ambiente seguro. Así que vamos a estar manejando OSPF. Así que entramos en la parte OSPF y nosotros tenemos diferentes configuraciones. Por ejemplo, en OSPF sabemos que las interfaces y las redes son importantes. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver las áreas que nosotros manejamos ya en MikroTik por default, podemos hacer un print y podemos ver que el área 0 ya está configurada por default. Así que nosotros podemos utilizarla en nuestra red porque ya está configurada por default en este router y está configurada por default en este router. Vamos entonces a la parte de interface, perdón, de networks. Cuando nosotros entramos a network, podemos agregar una red a cierta área. Así que, por ejemplo, podemos ver add y ver las configuraciones que tenemos cuando vamos a agregar una nueva red en OSPF. Podemos agregar la red, el área en el que va a estar trabajando, algún comentario, o la podemos copiar de otra configuración. En este caso, vamos a agregar la red. Como estamos trabajando en el router 1, vamos a estar configurando la LAN que era la 88.0. Así que vamos a estar utilizando la 192.168.88.0 en un pleca 24 y va a estar asignada al área 0. Backbone. Bien. Hacemos un print y podemos ver que ya está configurada esa red del backbone. Vamos a configurar la otra red que está directamente conectada, ¿verdad? Así como lo hiciéramos en el ambiente real. Esa está directamente conectada, esa está directamente conectada. Entonces, ambas las vamos a configurar. Vamos a agregar el network 10.0.0.0 en un pleca 30 al área backbone. Hacemos un print y podemos ver que ya están
configurados en este router. Vámonos ahora al router 2, donde tenemos dos redes por los momentos configuradas. La WAN y la LAN. Así que vámonos ahora al otro router. Regresamos aquí en el menú. No estamos en la sección de IP, sino que estamos en la sección de routing. Entramos a OSPF y aquí nosotros vamos a entrar a Networks. Aquí vamos a agregar nuestra red LAN, que sería la 192.168.89.0 en un pleca 24 y le agregamos al área 0. Vamos a agregar también la red de la red WAN, que sería las 10.0.0.0 en un pleca 30, que también al backbone, ¿verdad? Permítame. Aquí tenemos, vamos a ver. Vamos a hacer un print solo para verificar. Solo tenemos la 10. Bien, no se agregó la otra. Tenemos la 89.0 en su pleca 24 y el área que vamos a estar utilizando es el backbone. Bien. Hacemos un print y hoy sí están ambas. Ahora, estos routers están trabajando a tiempo real. Significa que el tiempo que se necesita para que OSPF pueda encontrar a sus vecinos y pueda configurarse, ¿verdad? Va a ser el tiempo real que necesitaría este dispositivo. En este caso, cuando manejamos enrutamiento estático, cuando manejamos enrutamiento dinámico, tenemos que entender que los tiempos van a ser similares dependiendo de los recursos que nosotros tengamos asignados a estos dispositivos. En un ambiente real, un router con mayor CPU, un router con mayor memoria RAM, va a trabajar de una manera más rápida, ¿verdad? Que uno con menores recursos. Así que nosotros podemos verificar las configuraciones. Y es que en OSPF nosotros tenemos lo que se llaman neighbors. Si nosotros miramos aquí las configuraciones de neighbors, podemos buscar neighbors o podemos hacer print de lo que nosotros tenemos. En este caso, nos dice que tenemos ya un neighbor y está en estado full. Significa que ya nosotros pudimos configurar OSPF, los routers se hablaron entre ellos, los routers ya están en la misma vecindad que están en el área 0, ¿verdad? Y ya tienen configurada cada uno las redes que están directamente conectadas. Cuando nosotros entramos entonces aquí a la PC2, por ejemplo, y queremos probar conectividad de la PC2 hasta la PC1, ya el protocolo SPF me lo debe permitir. Así que vayamos ahora a probar el mismo ping que no nos había salido y podemos ver que ya nos está respondiendo. Recuerden que estos tiempos tienen que ver con la cantidad de configuraciones que tenemos actualmente en este router, en este otro router, las limitaciones de RAM, la topología, ¿verdad? Si tenemos 2 computadoras conectadas, no es lo mismo que tengamos 100 computadoras. Pero algo sí vamos a estar seguros, y es que el tiempo de procesamiento, el tiempo que nos va a dar nuestra red en responder, va a ser muy, muy similar a un ambiente real. Y eso nos ayuda a nosotros, porque tenemos una idea clara de de todo lo que va a surgir dependiendo de los cambios en nuestra red. En este caso, logramos llegar hacia otra red, que es la de aquí. Pero nuestro objetivo es llegar acá. Así que probemos al final la 192.168.89.10, que era la otra computadora. Y podemos ver que ya nos está respondiendo. Tenemos una latencia de 6.9 hasta 4.8 milisegundos, ¿verdad? En esta topología, que sería algo similar, ya nos da una idea a nosotros de cuánto recurso, cuánto tiempo nos va a tener, cuáles van a ser los resultados de que nosotros tengamos ciertas topologías en nuestra red. Así que cuando nosotros queremos realizar diferentes configuraciones
en nuestras redes, tenemos que tener en cuenta esto, de que si nosotros vamos a cambiar algo en nuestra red, va a tener un impacto. Va a ser mejor, va a ser peor. Nosotros podemos medir ese impacto en un ambiente virtual. Así que GNS3 a nosotros nos ayuda muchísimo para esto. Y en este caso podemos ver de que aunque ya está trabajando toda la red, mi CPU está bajo, mi memoria RAM está baja todavía, así que puedo agregar más dispositivos, puedo crear una red más grande, ¿verdad? Podemos escalarla un poquito más, teniendo en cuenta que los recursos que estamos utilizando a este momento no son recursos que no pueden ser alcanzables, digamos, para un estudiante de ingeniería. Pueden crear estos ambientes reales, pueden trabajar con ambientes reales, con imágenes reales en GNS3. Y podemos probar diferentes configuraciones. En este caso, probamos el enrutamiento, ¿verdad? O SPF en MikroTik. Por ejemplo, si ustedes saben hacer enrutamiento dinámico, enrutamiento estático en otras redes, en otros dispositivos, con otras marcas, podemos traer ese conocimiento y podemos comenzar a probar, ¿verdad? Todo lo que nosotros sabemos, las buenas prácticas, implementarlas en una red sin tener un costo alguno, ¿verdad? Así que hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Le agradezco, ¿verdad?, a todos los participantes. Mi nombre ha sido Kevin Martínez. Ese es mi correo por si tienen alguna duda, ¿verdad? Si tienen algún laboratorio que quieran hacer, si quieren implementarlo para algún proyecto, ¿verdad? Con gusto les podemos apoyar. Así que le agradezco también al equipo organizador de CONESLAT por la invitación, ¿verdad?, a esta participación. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todos por asistir. Ahorita vamos a continuar con la entrega del certificado de agradecimiento al ponente, el ingeniero Kevin Martínez, de parte de la IEEE Región 9, Latin American and Caribbean. Confiere el siguiente certificado al ingeniero Kevin Martínez por haber participado en calidad de expositor en el Congreso Estudiantil Latinoamericano 2022, enrutamiento IP con dispositivos MikroTik en GNS3, desarrollado en modalidad virtual el día de hoy. También, ingeniero, si usted tiene unos minutitos, no sé si quiere responder algunas preguntas si las personas tienen alguna pregunta. Entonces, si hay alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. O tal vez algún comentario, no sé, alguien, porque nosotros hemos manejado esto aquí en Honduras, alguien de otros países que nos cuente cómo ha sido la experiencia de ellos en la parte de virtualización de redes o de simulación de redes. Bueno, parece que todo ha quedado muy claro. Entonces, muchísimas gracias, ingeniero, de nuevo. Damos por terminada esta ponencia. Muchas gracias, hermano.